Bueno, ¿cómo estamos en el día de hoy? ¿Con actitud? ¿A quiénes Dios les va a hablar en el día de hoy? ¿Quiénes vienen a escuchar la palabra de Dios? Entonces, abre tu corazón y dile: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Mire, hay ciertas cosas que tú solamente vas a vivir cuando vienes al servicio. Hay algunos que se quedan muy cómodos en la casa, pero momentos como el que acabamos de vivir solamente se pueden vivir si tú vienes. ¿No les pareció lindo? ¿Dios les regaló algo? No va a decir qué fue, para aquellos que están oyendo la prédica, se queden con la curiosidad de decir: oiga, ¿qué fue lo que ocurrió? Y si les preguntan, díganle: hermano, se lo perdió. La próxima vez no se pierda el servicio, porque se puede perder algo que Dios le quiere regalar. Bueno, estamos retomando nuestra serie del año del Centinela, después de una pequeña pausa que hicimos por Semana Santa, donde el Señor nos regaló 2 prédicas espectaculares. ¿Les gustó las prédicas de Semana Santa? ¿Te habló Dios? Bueno, si no las has oído, te animo que vayas a través de nuestra página web o a través también de nuestra aplicación para iPhone y para Android y las escuches. Todos ustedes saben que tenemos aplicación, ¿sí?, de iPhone y Android. Algunos que no sabían, bájala ya, es completamente gratis y puedes llevar a Full Life a todos los lugares. Pero bueno, continuamos con Mateo 24, que es un estudio bíblico que estamos haciendo acerca del discurso profético que Jesús tuvo o le dio a sus discípulos antes de él ir a la cruz, en la cual Jesús está advirtiendo de todo lo que nosotros veremos en los tiempos finales, pero también nos está advirtiendo a nosotros, a la iglesia, de lo que Él espera ver en cada uno de nosotros cuando estemos pasando por dichas situaciones. Leer este tipo de discurso profético nos permite a nosotros no alterarnos o no angustiarnos cuando estamos viendo ciertas situaciones, sino es entender que son parte del plan de Dios. Cuando tú pasas por estas situaciones y ya Dios te ha dicho: por ahí vas a pasar, tú no solamente sabes de, ok, a Dios no se le han salido las cosas del control, todavía Dios tiene las cosas en sus manos, pero también te permite a ti saber y tener la seguridad de que tú vas a atravesar, que ese no es tu destino, es simplemente tu paso. Yo quiero que te repitas otra vez a ti: los malos momentos no son mi destino, tan solo están por mi paso. Sí, a veces tendremos que pasar por situaciones difíciles. Sin embargo, ese no es tu destino, porque eso no es lo que Dios tiene preparado para ti. Lo que pasa es que yendo a tu destino, que es una tierra prometedora, una tierra prometida donde fluye la leche y la miel, hay situaciones difíciles. Hay momentos de desierto, hay momentos de valles de sombra, pero tú vas a pasar por ellos. Y lo más lindo es que cuando tú pasas por ellos, siempre vas a terminar fortalecido, porque eso es lo que hace Dios. Dios no desperdicia ninguna situación difícil por la cual sus hijos pasan. Pero eso pasa con Dios, no sin Dios. El mundo dice: mire, no se preocupe, lo mejor está por venir. Pero cuando tú no estás con Dios y tú piensas que lo mejor está por venir, tú simplemente estás engañado. Lo mejor está por venir cuando tú sigues a Dios. Lo peor está por venir cuando tú, en vez de seguir a Dios, le huyes. Así que, ¿qué estás haciendo? ¿Estás siguiendo a Jesús o estás huyendo de Jesús? El Señor nos habla que aquellos que decidamos seguirlo a Él, que decidamos ir en la dirección que Él nos muestra, seremos perseguidos. Y era justamente lo que veíamos hace 2 semanas, que habrá persecuciones. Cuando tú decides seguir a Jesús, tú vas a ser perseguido por todo aquello que resiste a Jesús y huye de Jesús. Sin embargo, seamos sinceros. Nosotros vivimos en una zona de confort, donde este tipo de persecuciones nosotros los llegamos a experimentar, sí, pero a una menor escala. Piensa en otros cristianos que están en otros países, donde ser perseguido a causa del evangelio significa ser torturado y asesinado simplemente por no negar la fe en Jesús. Recientemente recibí un email donde nos surgían a pastores y a cristianos que intercediéramos por un pastor que está en un país del Medio Oeste, del Medio Oriente, ¿sí? Que va a ser asesinado simplemente porque no quiere negar su fe en Jesucristo. Yo creo que acá ninguno de nosotros, por más de que haya pasado por una persecución complicada, ha tenido que sufrir o que vivir el peligro de perder su vida a causa de la fe.
Nuestras persecuciones es de pronto que somos rechazados por ciertos grupos de personas, que de pronto nuestra familia nos critica porque nos la pasamos en la iglesia, porque es que ahora somos muy panderetos, amigos que de pronto ya no quieren estar con nosotros porque ya no somos chéveres, ya no somos cool, ya no hacíamos lo que solíamos hacer anteriormente. O de pronto tener que soportar y vivir malos comentarios de personas en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, simplemente porque somos cristianos y a ellos no les parece chévere el ser cristiano. Lo más triste de esto es que a pesar de que nosotros estamos en una zona de confort y las persecuciones son a tan pequeña escala, todavía hay muchos que están cediendo ante la presión y abandonan su fe. ¿Qué ocurriría si tú te encontraras en medio de una persecución de alta escala, de alta magnitud? ¿Qué ocurriría si tú te encontraras en una situación donde a ti te están diciendo o usted niega a Jesucristo o lo asesinamos? ¿Cómo responderías? Y de pronto hay muchos que dicen, no, yo sí iría a la muerte por no negar a Cristo. Ok, ¿qué estás haciendo cuando ocurren ataques de menor magnitud? ¿Estás cediendo? ¿Qué pasa cuando las personas buscan que tú los agrades a ellos? Pero tú sabes que lo que ellos te están pidiendo que tú hagas desagrada a Dios. ¿Estás cediendo ante la presión de las personas que te rodean? ¿O eres de los que estás dispuesto a sufrir el rechazo con tal de no negar a Cristo y no serle leal a Él? Porque ese es el llamado que nosotros estamos teniendo como iglesia. Y el propósito de los ataques, el propósito de todo tipo de persecución o de todo tipo de situación que se levanta en tu contra, ya sea a mayor o a menor escala, es apartarte de la fe, es que tú traiciones a Cristo. Como leemos en Mateo 24, versículos 9 y 10 dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. ¿Cuál es el propósito de las persecuciones? Justamente esto. Que te apartes de la fe, que nos traicionemos los unos a los otros y que en lugar de amarnos, que es justamente el mandato que Dios nos dio a nosotros, terminemos odiándonos. Es por eso que nosotros pasamos por toda situación. Difícil estoy hablando. Recientemente hablaba con un gran amigo, un gran hombre de Dios que pasó por una situación muy complicada, muy dolorosa en su vida. La situación es realmente lo que menos uno esperaría que le pasara a un cristiano. Y él me miraba, habiendo sido doloroso, me decía, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Y yo le decía, esto fue un atentado contra tu fe. Y fue un atentado fuerte. La pregunta es la siguiente. ¿El atentado logró robarte tu fe en Jesús? Porque si robó o si logró robarte la fe en Jesús, Satanás consiguió lo que quería. Todos los atentados de Satanás contra tu vida buscan a ti apartarte de la fe. Buscan llevarte a ti a traicionar a Cristo. Y buscan enfriar tu corazón. ¿Cómo se enfría un corazón? Muy sencillo. Simplemente se llena de odio. El amor, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que Dios es amor. Ok, un corazón lleno de amor es un corazón lleno de ¿quién? Lleno de Dios. Pero ¿el odio qué es? Es justamente la ausencia del amor. Por lo tanto, un corazón lleno de odio es un corazón ausente de Dios. Es un corazón vacío. Y esa es una realidad. Y normalmente Satanás nos lleva, o digamos, no hace ataques fuertes, aunque algunos los viven, donde trata de llenarte completamente el corazón de odio de la noche a la mañana. De pronto simplemente empieza a depositar pequeñas semillas. Tú sabes que a Satanás le gusta copiar todo lo que Dios hace. De la misma manera como Dios deposita en ti la fe como un grano de mostaza, que una vez que tú lo empieces a regar y lo pongas en un buen terreno, empieza a fortalecerse, a crecer, hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y el más grande de los árboles. Satanás hace exactamente lo mismo con el odio. Él simplemente te empieza a lanzar pequeñas semillas de odio, que una vez que tú permites que entres en tu corazón, que te va a decir algo, mira, el odio es un hongo, y el problema de los hongos es que crecen en toda condición. La semilla no. La semilla necesita sus buenas condiciones. Cuando nosotros vamos a mirar el grano de mostaza no crece en todo terreno. El terreno puede ser frío o caliente, pero tiene que ser húmedo.
Y cuando se va a sembrar el grano de mostaza tiene que ser en cierta época del año para que las estaciones que vienen no terminen acabándolo. Y además tiene que ser protegido porque cuando llega a ciertas semanas de gestación, hay ciertos gusanos que tratan de matarlo y acabarlo. Y a menos de que sea protegido justamente en ese momento, el grano de mostaza nunca llegará a convertirse en una gran hortaliza. Pero tiene que ser constantemente regado porque necesita de la humedad. Eso es todo lo que corresponde a Dios. Pero cuando estamos hablando del hongo, que es el odio, se logra adaptar a los peores terrenos. Y cuando tú permites que el odio empiece a crecer en tu corazón, entonces sin darte cuenta, Satanás te estará vaciando del amor y te estará vaciando ¿de quién? De Dios. Y te empezará a apartar de Él lentamente, 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 mientras que te empieza a llenar de odio, que es la ausencia de Dios. Y cuando tú menos te des cuenta, estás completamente apartado de Dios. ¿Porque Dios se apartó de ti? No, porque tú lo apartaste. Eso haces tú cuando permites que el odio crezca en ti. El odio es ese gusano que está atacando constantemente tu fe y que si tú no lo solucionas a las tempranas semanas, va a terminar acabando completamente con lo que Dios quiere que crezca en ti. No permitas que ese gusano crezca. El odio empieza simplemente porque tú empiezas a tener ciertas situaciones con ciertas personas que decides no solucionar. Y decides de pronto ofenderte, ¿sí? Lo contrario a solucionar un problema con otra persona, ¿qué sería? Ofendernos. No, es que él me hizo eso, entonces yo me ofendo porque él me hizo. Y sin darte cuenta se te convierte en un comportamiento aprendido, donde cada vez que tú tienes un conflicto con la persona, en vez de hacer lo que la palabra de Dios te dice a ti que debes hacer, que es ir donde la persona que pecó contra ti y solucionar, tú lo que empiezas a hacer es que cada vez que alguien hace algo malo, algo que a ti te ofende, tú te ofendes a ti mismo, te haces el ofendido, no, es que me ofendió, te autolastimas, te cierras completamente, te aíslas y permites que el odio empiece a crecer y a coger fuerza en tu corazón. Y sin darte cuenta, estás completamente apartado de Dios. Y sin darte cuenta, te convertiste en un instrumento del diablo para hacerle daño a las personas que hay a tu alrededor. Una persona que permite que el odio crezca en su corazón se convierte en una herramienta muy hábil en las manos de Satanás. Es así de sencillo. Piense en cualquier persona, porque a veces es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el ojo propio. Piensa en aquellas personas que no han solucionado situaciones. ¿Causan daños o no? La persona más amargada, la que menos ha perdonado, suele ser la persona que más usa a Satanás dentro de tu familia, dentro de tu lugar de trabajo, dentro de la iglesia, dentro de cualquier grupo en el cual tú compartes con otras personas para hacer daño. La persona que menos soluciona sus problemas termina siendo la herramienta que Satanás más usa para hacer daños. Y cuando tú permites que el odio crezca en tu corazón, tú te estás convirtiendo en una herramienta de Satanás. Muy sencillo, porque el odio es la ausencia del amor. Y cuando en tu corazón crece odio, sale Dios. Se enfrió completamente tu corazón y sin proponértelo, sin tú ni siquiera darte cuenta, te convertiste en la herramienta que Satanás empieza a usar de manera muy hábil. Ten muchísimo cuidado. Muchas de las cosas que Satanás empieza a hacer a tu alrededor son con el ánimo de enfriar tu corazón, de cambiar el amor, la esperanza y la palabra de Dios que hay en ti por odio, por amargura, por dolor y por venganza. Y Él lo va a lograr si tú se lo permites. Todos nosotros deberíamos tener constantemente un corazómetro. Algo que nos mide a nosotros qué tal está el estado de mi corazón. Y cuando nosotros identificamos que el corazómetro empieza a enfriarse, o sea, se empieza a llenar con un poquito de odio, nosotros lo tenemos que solucionar inmediatamente. Porque cuando tú no lo solucionas inmediatamente, se complica. Y es más fácil solucionar rápido que solucionar después. Porque el odio que no se soluciona, se reproduce y se multiplica. Y hay muchos que lo están tomando muy a la ligera. Yo quiero recordarte a ti que el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de perdón, que requiere perdón. Nosotros somos perdonados porque decidimos perdonar. En eso consiste el evangelio de Cristo, ¿no?
Y el Padre nuestro, ¿qué dice? Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. En otras palabras, Señor, perdóname en la medida en que yo perdono. Y es la forma en que Jesús nos dijo a nosotros que nosotros teníamos que orar. Tú llegas a decirle a Dios, Señor, perdóname por mis pecados. Y el Señor dice, ok, miremos a ver tu corazón, a ver qué también tú estás perdonando a los que han pecado contra ti. Y cuando Él encuentre tu corazón, que tú en vez de solucionar el conflicto, lo que has hecho es ofenderte, no es que Él me ofendió, tome distancia. Es que Él me ofendió, tome distancia. Es que Él me ofendió, tome distancia. Y tú empiezas a tomar distancia, tomar distancia y tomar distancia. El Señor llega un momento en el que te dice, olvídate. La gracia que tú pides, tú no la estás dando. Y por lo tanto, te es retirada. Y muchos de ustedes, pastor, ¿pero qué es lo que usted está? Es bíblico. El Señor Jesús mismo habla de una parábola. Y en esa parábola había un rey. Y había un siervo que le debía una cantidad de dinero al rey, que era imposible que con toda una vida de trabajo él la pudiera pagar. Cuando nosotros hacemos la conversión de la deuda que él le tenía o que le debía al rey, a tiempo de hoy, estamos hablando de una deuda billonaria, que sería imposible para un ser humano, independiente de toda la herencia que él hubiera recibido, independiente de todo lo que él pudiera trabajar, pagar dicha deuda ante el rey. Pero esta persona le empieza a decirle al rey, déjeme pagar, déjeme intentar, déjeme ir a producir, o en otras palabras, déjeme hacer lo que es imposible. Y el rey se compadece y le perdona la deuda. Nos cuenta la parábola. Y él salió contento y salió alegre porque él había recibido gracia. Gracia es un regalo que tú no mereces. Gracia es cuando tú no recibes lo que tus acciones merecen, sino lo contrario a lo que tus acciones merecen. Él merecía en ese instante, debido a la deuda grandísima que él tenía con el rey, ser metido a la cárcel para ser atormentado el resto de su vida. Pero en lugar de eso, él estaba recibiendo libertad. Él estaba recibiendo que toda su deuda era completamente borrada. Y él salió contento y alegre cuando de pronto se encontró con una persona que le debía unas cuantas monedas. Algo que se podía pagar con el trabajo de un solo día. Pero esa persona no se lo había pagado. Así que en ese momento él lo tomó del cuello y le empezó a decir, págame todo lo que me debes. Y este hombre también le pidió gracia a él. Y le dijo, déjame ir a conseguir el dinero, déjame trabajar y yo te lo voy a pagar todo. Pero este no le quiso dar gracia, sino que lo hizo meter a la cárcel. Entonces después el rey se enteró de lo que había ocurrido. Y llamó cuentas a este hombre. Y le dijo, siervo malo, yo te perdoné a ti una deuda mayor y tú no fuiste capaz de perdonar una deuda menor. Pues la gracia que te había dado te es completamente retirada. Y dice la palabra, dice la parábola, que fue metido a la cárcel donde fue atormentado. ¿Qué significaba ese ser atormentado? Significa una opresión demoníaca. La gracia de Dios a nosotros nos hace libres de toda opresión demoníaca. ¿Existen los demonios? ¿Son fábula? ¿Son mito? ¿Son leyenda? No, son reales. Jesús echó demonios los que usted quiera afuera. Y es una realidad, los demonios existen. El mundo espiritual es una realidad. Existen ángeles y existen demonios. De hecho, los demonios son ángeles que se rebelaron contra Dios, al igual que lo que es Satanás. Y debido a nuestra rebeldía y nuestro pecado, nosotros estábamos en una condición en que podíamos ser y éramos atormentados constantemente por Satanás. Pero la gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados, nos saca de dicha condición para que Satanás no nos pueda tocar. Y lo que está diciendo esta parábola es que cuando este hombre se rehusó a perdonar al que le debía algo, en ese momento esa protección, esa gracia le fue retirada y vinieron nuevamente las opresiones demoníacas y empezaron a atormentar su vida. Cuando tú no perdonas, cuando tú no solucionas conflicto, cuando tú simplemente te ofendes y te haces la víctima y te vas y te apartas de las personas, tú estás trayendo sobre tu vida opresión demoníaca. Y te estás convirtiendo en una herramienta y un arma muy útil en las manos de Satanás. Yo quiero que tú lo entiendas. ¿Es complicado? Sí, es complicadísimo. Es negar la fe. Cuando tú dejas de perdonar, tú niegas la fe. Porque la fe nuestra es que nuestros pecados no son perdonados por Jesús en la medida que nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Esa es la cláusula o no es así? ¿Es sorpresa para ustedes?
La palabra lo dice, todo el mundo, hasta los no cristianos, se saben el Padre Nuestro. Crecimos repitiéndolo, pero no entendiéndolo. En la medida que nosotros perdonamos nuestros pecados, nosotros también seremos perdonados. Y cuando tú permites que el odio empiece a crecer en ti, tú empiezas a apagar la llama de Dios. Y la empiezas a apagar y se empieza a extinguir. Y sin darte cuenta empieza a crecer la llama de Satanás. Y aun cuando tú te propongas servir a Dios, tú vas a estar yendo en contra de Dios. Tú vas a ser una herramienta que Satanás va a empezar a usar para perseguir a otros que sí quieren seguir a Dios. Hay muchas personas que persiguen la iglesia creyendo que están sirviendo a Dios. Simplemente por lo que crece en sus corazones. Y el Señor lo dice en la palabra y lo dice constantemente. Por sobre todas las cosas, ¿cuida qué? Ok, dilo. Por sobre todas las cosas, debo cuidar mi corazón. Porque de él mana la vida. Cuando tú lo cuidas, tu corazón, ¿qué mana? Vida. Pero cuando tú no lo cuidas y tú permites que entre dentro de tu corazón odio, resentimiento, dolor, ¿qué va a empezar a manar tu corazón? Muerte, sin tú proponértelo. Y el Señor constantemente está diciendo lo importante que es nosotros cuidar nuestro corazón. Él está diciendo, es del corazón de donde salen los asesinatos, es del corazón de donde salen los adulterios, es del corazón de donde sale la maldad de este mundo. Así que tú tienes que ir a tu corazón para reemplazar todo lo que no es de Dios por lo que sí es de Dios. Porque la única manera en que tú realmente vas a seguir a Dios. Y Satanás lo sabe y por esa razón constantemente te empieza a atacar para tratar él de sacarlo de Dios y meterlo de él. Hay una película, no le estoy diciendo que se la vea, no es una tarea. No llega a su casa a decir, es que el pastor me dijo que tenía que ver esta película. Tampoco le estoy diciendo que no la vea, haga lo que quiera. Al final el cabo lo va a contar al final ya, entonces no va a ser necesario. Se llama The Machine Gun Preacher, ¿no? ¿Sí la han visto o no? Que nos habla de un hombre que era pandillero y él conoce a Jesucristo y empieza a llenarse de todo el amor de Cristo y empieza a ser cambiado, empieza a ser transformado. Él estaba en la cárcel, pero cuando él conoce de Jesús al salir de la cárcel, él empieza a ser un buen esposo, él empieza a ser una herramienta útil en las manos de Dios y arranca una iglesia y empiezan a ir las personas que eran pandilleras también al igual que él. Y empieza a correr una gran transformación. Y este hombre empieza a recibir su cruz. Y su cruz es empezar a ayudar a las personas que están sufriendo más. Y se va para África a servir de misionero. Cuando llega a África, se encuentra con que los grupos guerrilleros allá están acabando con los niños, los están asesinando. Y hay muchos niños que están desprotegidos. Así que este hombre empieza a construir un lugar donde adoptan a todos estos niños y los empiezan a cuidar. Pero todo esto empieza a ocurrir en medio de la guerra en África, en medio de la situación dolorosa, en medio de toda esta situación. Y la guerra más fuerte que tiene este hombre no es la guerra externa, sino es la guerra interna. Porque Satanás está usando toda esta violencia para entrar a su corazón y envenenarlo. Para que de esa manera él deje de ser una herramienta de Dios y empiece a ser una herramienta de Satanás. Y hay un momento en que la película es basada en la vida real. Empieza a mostrar el cambio y la transformación que empieza a experimentar este hombre. Y este hombre deja de ser el amoroso, el especial, y aún empieza a tratar mal a los niños. Pero hay un niño que me llama mucho la atención, porque desde el principio de la película lo muestran a él, cuando llega este grupo de guerrilleros y están asesinando a todas las personas, y le entregan un palo diciéndole que tiene que matar a su propia madre o van a matar a sus hermanitos. Eso lo muestran al principio de la película. No muestran lo que ocurre, pero después muestran al niño a lo largo de la película sin hablar absolutamente nada. El niño no pronuncia ninguna palabra. Pero cuando este niño empieza a ver que este hombre, que una vez era bueno y que era herramienta de Dios, empieza a tratar a todo el mundo mal, a los de su alrededor, a su familia, a los mismos niños, el niño va y lo busca a su cuarto y le cuenta lo que le pasó a él. Y le cuenta que a él le tocó asesinar a su propia mamá para que este grupo de guerrilleros no lo matara a él ni a sus hermanos.
Pero él después le dice algo que es muy poderoso, le dice, pero si yo permito que eso llene mi corazón y lo contamine, entonces ellos habrán ganado. Él sabía que toda esa maldad tenía el propósito de llenar su corazón de maldad. Porque si su corazón era lleno de maldad, él se iba a convertir en una herramienta de maldad. El propósito de Satanás con toda su maldad es llenar tu corazón de maldad, de resentimiento y de dolor. Porque si logra hacerlo, él logra convertirte a ti en una herramienta de dolor y de maldad. Es así de sencillo. Todo lo malo que ocurre a nuestro alrededor es Satanás tratando de llenar tu corazón de maldad. Una vez se los dije a ustedes, el agua que hunde un barco no es la que lo rodea, es la que le entra. No importa la maldad que haya a tu alrededor, tú puedes estar a flote. Lo grave es cuando esa maldad empieza a filtrarse dentro de ti, porque entonces te hundirá. Y Jesús lo dice, viviremos en un tiempo, viviremos en un mundo, al final de los tiempos, donde seguirá habiendo maldad. Habrá hambre, habrá persecución, habrá muerte. Nos asesinarán por causa de su nombre. Viviremos situaciones muy dolorosas. Pero todo esto es con el propósito de apartarnos a nosotros de la fe, de que nos traicionemos los unos a los otros y de llenar nuestro corazón de odio para que se enfríe y se apague todo el amor y toda la presencia de Dios que debe haber en nuestro corazón. Si Satanás logra llenar tu corazón de odio, te hundirá y te empezará a usar a ti como una herramienta para hundir a los demás. Uno ve en esta película el cambio de este hombre, pero ahí lo que me llama la atención es, este hombre empieza a hacer la justicia en sus propias manos. Él empieza a buscar ser Dios y empieza a buscar ser bueno. Y hay unas personas que siguen todos los conductos, o que usan todas las maneras, todo lo hacen de una manera humanitaria y correcta, sobre todo hay una mujer, pero un día llega y le dice a él, ¿usted ve todos esos líderes guerrilleros? Ellos algún día tuvieron ideales como usted. Todos esos hombres que hacen maldad un día tuvieron ideales y quisieron hacer el bien. Lo que pasa es que Satanás logró entrar en sus corazones cuando ellos le abrieron la puerta al dolor, al resentimiento y a la maldad. Si hay algo que todos nosotros debemos tener pero funcionando de una manera increíble, es el corazómetro. ¿Cómo está tu corazón? Tu corazón debe identificar, o tú tienes que identificar en tu corazón todo momento donde entra una ofensa y tú tienes que ir a solucionarla. Nuestro afán tiene que ser para solucionar las cosas de una manera cristocéntrica. Y la palabra de Dios jamás nos dice que cuando un hermano peca contra nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar distancia y hablar mal de él, que es muchas veces lo que estamos haciendo. La palabra a nosotros nos da un conducto, medios, lo que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros nos encontramos en dicha situación. Y te voy a decir algo, esa es una situación de todos los días. Porque entiende algo, nosotros tenemos que compartir con personas que son tan imperfectas como tú. Y por lo tanto se van a equivocar tanto como tú, pero a ti te va a molestar más la equivocación de otros que la propia. O que las propias. Y la palabra nos dice, cuando el hermano peca contra ti, ¿tú qué tienes que hacer? Ir donde tu hermano, ¿a solas? ¿O llevar a todo el mundo? A solas. Sin haber hablado antes con nadie. Si hablaste con alguien, fue con una autoridad, no para hablar mal de tu hermano, sino para equiparte en cómo ir a solucionar con tu hermano. Son dos cosas completamente distintas y no las acomodes. Porque tú te puedes engañar a ti, puedes engañar a las personas a tu alrededor, pero a Dios no lo engañas. Y Dios sabe cuando tú hablas para hablar mal de las personas, para contaminar, y cuando tú te estás equipando para ir a solucionar. El Señor lo sabe, porque el Señor examina las intenciones de nuestro corazón. Y dice, tú vas a solas con tu hermano a solucionar, a hacerle ver su falta. Si tu hermano no quiere hacer ver tu falta, ¿qué dice después? ¿No? ¿Que te ofendas y ya no lo vuelvas a mirar? No. Tú vas a buscar un tercero para que busque que tu hermano vea la falta, o también ese tercero, ¿sabes qué también va a hacer? De pronto decirte, no, un momentico, usted es el equivocado. No es él el que no está viendo la falta, eres tú el que no la estás viendo. Por lo tanto, busca a alguien que sea objetivo.
Estás peleando contra... No busques a tu esposa. Para que vaya a lidiar contigo y tu jefe. No le llegue a su jefe con su esposa. Y le va a pedir un favor. Se lo va a pedir. Tampoco con su mamá. Y si lo hace, no diga que usted viene a Full Life. Que no vaya su mamá a tratar de solucionar los problemas. José, óigame bien, se lo volveré a repetir. Que su mamá no me va a llamar otra vez hoy ahorita por la tarde, por favor. Tú vas con una persona tercera que sea objetiva. Y que la persona sirva en esa manera, de una manera, sirva como un instrumento de Dios para ayudar a los dos a ver quién tiene la falta, que ayude a mediar y a solucionar la situación. Pero la situación tiene que quedar solucionada de una manera sincera. No sirve como, ay, sí, ya estamos felices, contentos, y apenas se va a su corazón, llegue y le diga, no. Tiene que ser de una manera sincera, porque el Señor examina tu corazón. Es tu corazón el que produce. Es tu corazón el que produce. Por sobre todas las cosas, cuida ¿qué? Tu corazón. Examínalo. Cuando tú ves que hay odio, resentimiento en él, soluciónalo, sácalo. No le estás haciendo un favor a otra persona, te estás haciendo un favor a ti mismo. Estás desenvenenando tu corazón. El antídoto que tú necesitas es el perdón, es solucionar el conflicto. Le voy a decir algo, no hay nada más harto que andar peleado con la gente. Ni nada más rico que uno poder estar bien en paz con todo el mundo. Entonces tú vas a buscar esa persona tercera y la persona va a ser, digamos que no, es que la persona también dice, no, mire, este tipo no quiere ver, es terco, no quiere reconocer su problema. La palabra te dice, ok, vas a hacer lo siguiente. Mira cómo la palabra de Dios te dice a ti paso a paso lo que tú tienes que hacer. El siguiente paso es, vas a ir a la iglesia. Vas a buscar una autoridad de la iglesia. Dependiendo de la gravedad, se busca una persona en la iglesia. Lo que me refiero es que si es algo menor, tú vas a intentar con los líderes. Si es algo mayor, realmente mayor, tú vas a buscar al pastor. ¿Cuándo es algo mayor? Cuando después de hablar con los mismos líderes están a decir, no, yo creo que en este caso el pastor tiene que interceder. Ve donde el pastor. Como se supone que las dos personas identifican la autoridad del pastor, que viene de Dios, y la autoridad de la iglesia, en ese momento ya viene el pastor a tratar, o el líder, a tratar de solucionar. Si a pesar de esto, a pesar de que sí, el pastor, la iglesia, el líder, y dicen, oiga, no, esta persona realmente está pecando contra ti, te está haciendo daño, te está maltratando y no quiere arrepentirse, no quiere producir ningún cambio, en ese caso la palabra de Dios te dice, trátalo como un inconverso. Y cuando te dice así, trátalo de inconverso, no es que le grite inconverso, hijo del diablo, y que no le va a ver. No tiene nada que ver con eso. Porque si usted está tratando de hacer los inconversos, es la razón por la cual siguen ellos inconversos. Al inconverso se le trata con misericordia y con amor, porque ellos no conocen la gracia de Dios, ni la tienen. Cuando tú te das cuenta que una persona no ha identificado ninguno, ni ha identificado la persona que vino a tratar de ayudar a resolver, no ha identificado la autoridad de la iglesia, no identifica nada de eso, tú entiendes que es una persona que no tiene la gracia de Dios. No la tiene. Por lo tanto, en ese instante tú vas a acercarte o vas a tratar a esa persona con misericordia, pero con sabiduría. Con misericordia, pero con sabiduría. ¿A qué me refiero con misericordia, pero con sabiduría? Si el problema es un problema de plata, no le vuelva a prestar. Sea sabio. Pero perdone en su corazón la deuda. Perdona en tu corazón la deuda. No hay nada que te haga más libre que perdonar una deuda que no te va a ser pagada. No hay nada que te haga más libre que perdonar una deuda que no te va a ser pagada. Cuando yo tengo que ministrar personas, por ejemplo, que han sido robadas, yo me doy cuenta que esa persona sigue maltratada y sigue lastimada porque sigue teniendo esperanza de que la persona le devuelva lo que le robó. Y siguen ahí amarrados a su dolor. Y hay un momento en que yo tengo que llevar a la persona que tú vas a perdonar la deuda, tú la vas a perdonar ya, tú vas a dejar de esperar a que esa persona te pague. Tú vas a perdonar la deuda que no te va a ser pagada. Y esas personas empiezan a revolcarse. No diga eso, pastor, no, él sí me va a pagar. No, te va a pagar. No. Se angustian. Uno es como que en el nombre de Jesús suéltalo, ¿no?
Pero hay un momento en que dejan de huirle y entienden y perdonan. Y en el momento que perdonan, ¿sabes qué ocurre? Uno los ve como se quitan un peso encima, como logran descansar. Yo te quiero recordar a ti que perdonar una ofensa es no permitir que la ofensa te siga ofendiendo. Perdonar una ofensa es no permitir que la ofensa te siga ofendiendo. No perdonarla es tú guardarla, acá la guardo para que me siga ofendiendo. Y cada vez que tú quieras ser ofendido la vuelves a mirar. No sea bobo, hermano. Dígale al de lado, no sea bobo. Me gustaría saber cómo tradujer no sea bobo. No sea bobo. Dice que el sabio, la persona sabia, deja pasar la ofensa, pero el necio insiste en ella. ¿Qué tan sabio estás siendo tú? ¿Qué tan necio estás siendo tú? ¿Qué tanto eres de los que insistes en la ofensa, Mira, hay algunas personas que no solamente insisten en su propia mente, sino que la andan repitiendo, ¿no? Si te ofendió tanto, ¿para qué la repites? ¿No? Oiga, es que no necesitas ser uno muy inteligente para saber que si algo te ofendió, no te lo sigas repitiendo a ti o no. Pero hay personas que 2 años después, y uno ya sabe hasta las palabras, uno puede como seguir así, como cuando uno se ha visto una película, seguir toda la historia como va a contar la ofensa otra vez con los labios. ¿No? Es que yo me acuerdo hace 2 años. Cualquier parecido con la realidad es porque estás casado. No, mentira, no me voy a meter en problemas porque... Mentiras, esa es mi esposa. Mentiras, mi amor, te amo, tú no eres así. Esas son las otras esposas. Esas son las otras. Le voy a decir algo. Yo le estoy hablando a usted cosas con las cuales usted se logra identificar o identificar a otros. Usted logra identificar más fácil en otros que en usted mismo. Pero piense, cuando yo le digo a usted que hay personas que repiten ofensas, que les hicieron mucho daño, la repiten de la misma manera porque usted lo ha escuchado varias veces y cada vez que lo repite se ponen bravos. ¿Usted logra identificar a alguien o no? Que se ponen rojos y empiezan a sudar y se despelucan y se alteran y empiezan a hablar, que les cambia la voz y todo. Tú lo identificas en otros. Bueno, a ti te pasa. Sea sabio. Si le molestó tanto, no insista, no lo repita. Déjelo pasar. ¿Sí? Agüita bajo el río. Ya pasó, ya se fue, no volvió. Porque te ofendió mucho. Y hay tantas veces en que a nosotros nos dicen una ofensa, usted no le ha pasado que a usted lo ofenden y usted no entiende, en el momento en que usted no se ofende, pero usted se va pensando como qué fue lo que dijo este man. Y usted, pero oiga, pero eso es como, sonó como feo, ¿no? Y usted hasta le pregunta, usted no entendió, usted no se ofendió, ¿no? Pero usted le quedó sonando en la cabeza y de pronto usted le pregunta, y usted ni entendió muy bien y oye, ¿qué fue lo que dijo este tipo? No, y se lo repiten y usted, como que todavía lo duda, y usted le pregunta, oiga, pero eso no suena como mal, y el otro dice, uy, sí, eso sonó como feo. Y usted ahí como que toma la decisión de ofenderse. 3 días después, ofendido. Si no lo entendió, déjelo pasar. ¿No? Si algo le sonó como que no era, es basura, no lo abra. Porque usted cuida su corazón. Es que entiende una cosa. ¿Por qué usted insiste tanto en entender la ofensa cuando usted tiene que cuidar su corazón? Una ofensa o todo lo que ocurre de maldad a su alrededor es Satanás usando cualquier instrumento, cualquier medio para entrar en su corazón y una vez que ya está de su corazón, empezar a destruirlo a usted. Mire, cuando hay guerras, lo que están buscando constantemente los dos bandos es tener presencia física, en el lugar del otro. Porque si logra tener presencia física en el lugar que le pertenece al otro, va a poder hacerle mayor daño. Usted no tiene que haber estudiado ingeniería militar para haber entendido esto, ¿o no?
Desde lejos es difícil hacer daño. ¿Usted ha visto las guerras que Estados Unidos ha tenido? En guerra con todo el mundo. ¿Qué tanto la sentimos nosotros? Torres Gemelas, Pearl Harbor, cuando hubo presencia del enemigo en territorio americano. De resto la han sentido los otros. ¿Por qué? Porque ha habido presencia de Estados Unidos en el territorio de ellos. La pregunta es, ¿por qué tú le permites a Satanás que tenga presencia en el territorio tuyo? Cuando permites que entre una ofensa y tú la conservas. Una ofensa es una carta bomba que te manda a ti Satanás y tú la abres, te explota y la guardas para que cada vez que quieres que explote la vuelves a abrir y te explota. No me mire mal, hermano. ¿Ah? Cuando tú permites eso, tú le estás permitiendo a Satanás que crezca en tu corazón, que te destruya y que te haga daño. Cuando tú permites eso, estás permitiendo que Satanás te use a ti como un instrumento para hacerle daño a otras personas. Cuando yo pienso en los grandes hombres de Dios que se han apartado de la fe, porque uno ve unos hombres que uno dice, no, es que ese era un ejemplo mío a seguir. Era un ejemplo mío a seguir. Y cuando yo veo grandes pastores de grandes congregaciones que han dedicado toda su vida a la fe, a predicar el evangelio, y de pronto se mete una desviación, yo en ese momento de verdad digo, Señor, a mí me da susto. Me da susto porque es que yo digo, si le pasó a ese grande de la fe, Señor, me puede pasar a mí. Y la palabra de Dios no dice distinto, dice, el que quiera estar muy firme, que se cuide de no caer. Pero una vez recuerdo que yo había recibido una noticia de un gran hombre de Dios que se terminó desviando. Y le voy a decir algo, él no se terminó desviando por seguir tentaciones que yo nunca hubiera sufrido o que yo no sufro, sino por ceder a tentaciones a las cuales yo soy tentado. Yo no lo puedo mirar a él como, ¡ay! Le gustó una mujer que no era su esposa. Porque yo le soy sincero. Yo soy tentado con mujeres que no son mi esposa. Entonces, cuando yo veo una situación de esas, soy sincero, soy transparente, tengo que entender que ese mismo ataque que él sufrió, también lo estoy recibiendo yo. Y que lo que le pasó a él, si yo no me cuido, me va a pasar a mí. Seamos sinceros y dejamos de ser hipócritas, de ver cuando otros caen en pecados y empezarlo a señalar, uy, no es que era tan pastor, tan bueno, y miren lo que cayó. No haga ese papel. Tú no necesitas ser de los que arrojan piedras, porque esos ya los hay muchos. No necesitas ser de esos. Y si lo eres, es porque no has conocido a Cristo. Porque conocer a Cristo es entender que nosotros somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Conocer a Cristo es entender que el pecado habita en nosotros y podía contra nosotros. Y que la única razón por la cual ya no puede es porque Cristo lo ha vencido. Cuando tú te glorías a ti de haber vencido el pecado, tú eres un orgulloso que no le está dando la gloria a Dios de lo que Dios ha hecho. Si tú pudieras por ti solo vencer el pecado, tú no necesitarías un Salvador, porque tú eres tu propio Salvador. Y entendamos que el pecado, dice la palabra de Dios, que el pecado habita en nosotros. El apóstol Pablo lo dice. Cuando él dice, ¿por qué no hago lo que quiero sino lo que no quiero? Él identifica y dice, no soy yo, porque él sabe que él es una nueva criatura que está totalmente alineada con Dios y que ama la voluntad de Dios. Dice, no soy yo. Entonces, ¿quién es? El pecado que habita en mí. Él identifica que hay una persona que es el pecado que habita en él, que constantemente lo quiere arrastrar a pecar. Y él en ese momento entiende que la pelea no es contra él, que es contra el pecado, pero como nosotros no podemos vencer al pecado, entonces tenemos que acudir a Dios para que lo venza. Y que Dios no le da la gloria a nadie. Pero cuando nosotros permitimos que ese pecado que ya está vencido empieza a resurgir, se empieza a apoderar de nosotros, no hay nada que nosotros no pudiéramos llegar a hacer en cuanto a lo que refiere a maldad. En cada uno de nosotros habita el pecado. ¿Y qué quiere decir que habita el pecado? Que si tú le das rienda suelta, la peor de las atrocidades que ha hecho cualquier ser humano, tú la podrías llegar a cometer.
El pecado en nosotros, lo que quiere decir es que en todos nosotros hay el potencial de hacer el mal y dejarnos dominar completamente por el mal, sin límite alguno. Y por eso Cristo vino a salvarnos. Y cuando yo pienso en esos grandes hombres de Dios, yo recuerdo una vez que les estaba contando, veía un hombre que había caído, y yo le preguntaba a Dios, yo le decía, Señor, cómo ese hombre que a mí me ha servido como ejemplo, como inspiración, llegó a caer? Y el Señor me dijo, por pequeñas cosas que Él permitió avanzar en su corazón. Por no solucionar las pequeñas cosas. Y estas cosas se empezaron a reproducir, hasta que ya lo dominaron completamente. Y como no fue capaz de solucionar lo pequeño, muchísimo menos fue capaz de solucionar lo grande. Lo destruyó. A lo que me refiero es que cuando tú dejas avanzar esas cosas pequeñas y tú no les das solución, muchísimo menos le vas a dar solución a las cosas grandes. Cuando tú no eres capaz de perdonar la ofensa cuando es pequeña, cuando no la has entendido, cuando te la tienen que explicar, cuando no eres capaz ahí de perdonarla, muchísimo menos la vas a poder perdonar cuando ya la has entendido, después de que te la han explicado 10 veces. Entonces, aprende a solucionar las cosas que no tienen que ver en tu corazón cuando son pequeñas. Cuando tú ves que en tu corazón hay una pequeña maldad, hay un pequeño odio, un pequeño resentimiento, soluciónalo. Cuando tú ves que en tu corazón empieza a crecer de pronto algún impulso fuerte que te está dominando hacia el pecado, soluciónalo. Soluciónalo. Porque si no lo solucionas cuando es pequeño, va a llegar a grande y te va a destruir. Te va a destruir. En los tiempos de Pablo Escobar, que es uno de los narcotraficantes, o creo que el narcotraficante más terrible que ha tenido la historia de la humanidad, él estaba en guerra contra el gobierno de Colombia. Y estaba en guerra. Y la forma en la que él empezó a destruir justamente el gobierno que buscaba hacerle daño al gobierno, era acabando con todos los representantes del gobierno, todos los que estaban luchando al favor del gobierno, a favor de la justicia. O sea, él buscaba pervertir la justicia. Y llegaba a los altos comandantes, desde los más altos comandantes hasta, digamos, a los policías más rasos, y les decía, bueno, o plata o plomo. Era lo que les decía, o plata o plomo. En otras palabras, o tú te dejas comprar con plata y accediendo a todos estos placeres ilícitos, o recibes plomo. En otras palabras, te conviertes en el blanco de esta guerra. Ellos se enfrentaban a esa situación. Era o ceder o dejarse tentar por los placeres, por el dinero que les ofrecía, o era enfrentar la persecución que Pablo Escobar les estaba amenazando, con la cual los estaba amenazando. Satanás no es distinto. Cuando Satanás te ve a ti que tú estás trabajando con Dios y para Dios, él también te dice a ti, o plata o plomo. O plata o plomo. Te dice a ti, o ceder a las tentaciones o persecuciones. O tentaciones o persecuciones. Son los dos mecanismos, los dos medios que él usa para presionarte a ti, para que tú traiciones a Dios. O tentaciones o persecuciones. Y te pone todas las tentaciones que desde el principio parecen ser deliciosas, pero que una vez que tú las muerdes, producen muerte en ti y en lo tuyo. Pero parecen deliciosas. Son prometedoras. Parecen muy placenteras. Y él constantemente se está atacando con todo eso. Cede a las tentaciones. Pero cuando tú te paras y dices, no voy a ceder a las tentaciones, mi lealtad está con Dios, entonces se levantan las persecuciones, la maldad. Todo lo que empieza a ocurrir a tu alrededor, que busca enfriar tu corazón al entrar en él, para apartarte a ti completamente de Dios. La pregunta es, ¿qué tanto tú estás cediendo ante las presiones de Satanás? ¿Qué tanto tú estás cediendo ante sus tentaciones?
Y si tú eres de los que dices, no, pero yo no estoy sufriendo persecución alguna, es porque tú ya lo traicionaste, tú ya traicionaste a Dios. Porque si Satanás ni te persigue ni te tenta, es porque tú estás practicando el pecado. Porque tú ya permitiste que Él tenga presencia en tu territorio, el territorio donde debería estar Dios, y a través tuyo va a empezar a hacer estragos y grandes daños. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque Él mana la vida. No importa la situación que tú puedas estar viviendo, no permitas que se enfríe tu corazón. No importa lo duro que tú puedas estar viviendo, no importa las presiones, no importa nada, mantente fiel a Dios. Mateo 24, versículo 9-10 dice: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Este es el año del centinela. Seremos perseguidos. Habrá mal a nuestro alrededor. Seremos tentados. Pero no te apartes de la fe. No traiciones a Dios ni a nada de lo que lo representa. Y por nada del mundo vayas a permitir que el odio empiece a reinar en tu corazón. Porque un corazón lleno de odio es un corazón vacío de Dios. Mantente fiel a tu Señor. Amén.